Expandia. Expandia, así es el nombre del procesador central o el vehículo transportador, panel de control, como lo hemos mencionado en el libro Neuroakáshico, el gran observador. En el libro también nombramos a este panel de control como le llamamos también, haciendo referencia a Jacobo Grinberg, le llamó en sus libros procesador central. Entonces nosotros le damos el nombre de panel de control o controlador, vehículo transportador. Es el controlador como el control remoto de la tele, pero eso es para los sistemas de redes, porque transmite señales y mueve las señales. Es como un tipo de maquinaria holográfica que mueve y va transmitiendo esas señales. ¿Esas señales qué son esas señales? Esas señales son los códigos en forma de letras, números. Manejan estas señales, son un tipo de lenguaje que nuestro cerebro capta. A lo mejor nosotros de manera consciente no lo podemos hacer, pero está emitiendo señales que son también frecuencias, todos estos códigos, las frecuencias en códigos también, que es prácticamente el activador akáshico luz ilimitada, activador akáshico 2, conexión akáshico. Si alguna vez te has preguntado de dónde vienen esos códigos, hay que revisar la teoría. Entonces esa teoría, cuando ya la revisamos y nos ponemos a leer el libro Neuroakáshico, el gran observador, y a medida que vamos tomando las clases de la certificación Neuroakáshico, vamos a ver entonces que todas las series de los códigos, estos y todos los que conocemos, vienen del procesador central que le llamaba Jacobo Grinberg, o bien de este vehículo transportador o panel de control de los sistemas de redes neuronales. Entonces su origen de los códigos, de las imágenes visuales que nosotros trabajamos en la certificación es de Expandia. Entonces justamente Expandia es lo que va a es el procesador que va emitiendo, transmite señales en forma de códigos, pero también va colando, es un colador a su vez. Por ello, cuando nosotros hemos vivido en la teoría en donde nos dicen que nuestros pensamientos crean nuestra propia realidad, entonces van cambiando esos conceptos, porque incluso el concepto de realidad se va cambiando, se va transformando en cuestión del tiempo, el tiempo va cambiando. Es decir, todos los temas acerca del tiempo, las realidades, el amor, el dinero, todo eso tiene una gran transformación. Es decir, se va transformando porque no es como lo conocemos realmente. Entonces, incluso el hecho de que nos digan que nuestros pensamientos son los que se materializan, eso era como la teoría que nosotros conocimos en su momento, pero hay algún tipo de maquinaria o un sistema que trabaja con un tipo de maquinaria holográfica a nivel de redes neuronales que funciona con 4 pasos. Lo hemos dicho, es abastecimiento de combustible, es reparación de cortocircuitos o bioshock, la tercera parte que es recalibración, reconfiguración e instalación de un nuevo sistema de redes neuronales, y el cuarto que ya es ya es mantenimiento de este nuevo sistema cuántico en el cerebro. Entonces vemos esto que estamos trabajando, y entonces Expandia está ahí en la tercera parte, ya instalando un nuevo sistema. Entonces empieza ya a reconfigurarse el sistema, nuestro cerebro se empieza a reconfigurar, a instalar un nuevo sistema a través de Expandia. Expandia es un tipo de maquinaria que va a trabajar a nivel de redes neuronales, es decir, a nivel de conectando corazón, las redes neuronales de cerebro, corazón, intestinos, coxis, corazón, cristal de la madre tierra Gaia, y vuelve de nuevo hacia el cerebro. Entonces, ese ciclo lo va a trabajar Expandia, y entonces con esta maquinaria holográfica que está en las redes neuronales, entonces es el encargado de colar
es el colador, por eso ya no nos debemos de preocupar incluso de saber si ciertas cosas, por eso el observador propiamente deja de atribuirse el hecho de que la sanación, dejamos de atribuirnos que la sanación nos corresponde a nosotros o es por nosotros. Es decir, que si alguien va a una sesión no es a través de nosotros que sana, sino más bien nosotros nos convertimos hacia el gran observador o nos vamos a ese estado de conciencia que es el quinto acto y dejamos a la gran maquinaria holográfica o algo más que trabaje a nivel de redes neuronales, haga esas reparaciones, empieza a colar la desinformación y empieza a ingresar una nueva información, empieza a transmitir señales que son las frecuencias cuánticas y es que nosotros hemos conocido. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como Expandia y este es el procesador, panel de control que va emitiendo señales que son las frecuencias cuánticas que nosotros ya estamos aprendiendo en lo que es el sistema. Entonces, hasta aquí algo que deseen comentar o compartir, cómo estamos integrando ya este sistema cuántico neuroakáshico de 4 partes y vamos trabajando ya en la parte 3, sistema. Hasta aquí, preguntas, comentarios. Vamos a dar unos minutos de reposo, de descanso y vamos a regresar en 3 minutos. Ahora.